Bueno, ¿se ve allí la pantalla? Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bien, el tema que vamos a ver hoy es el tejido mamario o las glándulas mamarias. Eh, es un órgano, es un tejido, principalmente vamos a hablar del de la mujer, que comparte algunas cosas con el del varón, eh, si bien obviamente el de la mujer tiene otra funcionalidad en base a sus características, ¿no? Este, no solamente tiene una importancia desde lo funcional y desde lo que, digamos, cuáles son eh, o sea, qué es lo que hace, qué tarea cumple, sino que es un tejido que tiene una importancia superlativa por las patologías que se dan ahí. Principalmente los tumores, cánceres de mama. Es un tumor que es el primero o el segundo en frecuencia en la mujer, con lo cual es muy importante conocer la, la histología de este tejido, porque bueno, de allí van a derivar eh, los, los tumores. ¿Mm? Consulto, ¿hay alguna razón por la que haya tan poca gente que se sepa? Mañana hay parcial de anatomía, profe. Ah, ok, perfecto. Bueno, eh, capaz a mis posibilidades. Bueno, vamos a arrancar entonces. Las glándulas mamarias, decíamos, es tejido glandular, son glándulas sudoríparas de caracteres apócrinos, porque ya vamos a ver que de acuerdo al tipo de secreción también tiene otro componente, que están modificadas, que se modifican por la acción de las hormonas sexuales. Eh, esta, este tejido mamario tiene un origen embriológico que comienza más o menos alrededor de la quinta semana de vida intrauterina, y comienzan a generarse unos pequeños esbozos de lo que se llaman las líneas mamarias, que recorren en ese momento la pared lateral del tórax y después van a quedar en la zona. Esas líneas van desde el borde superior del tórax casi hasta la ingle, y esa es la razón por la que a veces encontramos lo que lo que se llama tejido mamario tópico. Hay veces que hay tejido mamario en otros sitios que no es específicamente en la mama, y tiene que ver que en el desarrollo, o que el desarrollo, a veces quedan remanentes de esos este, este, desarrollo inicial, del cual solamente, digamos, continúa en la maduración el que está a nivel de la región anterior del tórax. Eh, ¿Cómo es el mecanismo de desarrollo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tenemos un componente ectodérmico que va formando un pequeño brote, y de allí comienza a generarse lo que se llama una yema primaria, que empieza a generar, dicotomizarse, a dividirse, y genera alrededor de las 16, entre las 16 y 24 semanas, una serie de brotes o yemas sólidas. Todo esto es ectodérmico, se proyecta hacia el mesodermo, hacia el tejido mesodérmico, que es el que va a formar el estroma más adelante. Esos brotes que aparece, ya les decía, entre las 16 y 24 semanas, después se van a ir canalizando y van a formar lo que corresponde a los conductos galactóforos. Los conductos galactóforos, ya van a ver, son el conducto, digamos, más próximo a la salida del pezón.
Todo esto queda más o menos desarrollado hasta las 40 semanas y después de eso ya no se producen cambios hasta la pubertad, en donde comienzan los estímulos eh, hormonales y empieza a modificarse y a tomar un volumen mayor esas glándulas. Bueno, como saben, esto es más anatómico, las glándulas mamarias están expuestas a la pared anterior del tórax, por delante del músculo pectoral mayor, y están conformadas por tejido glandular y tejido adiposo, y obviamente un estroma de sostén. Para que nos demos una idea, que es muy importante desde el punto de vista histológico, para que nos demos una idea tridimensional, lo que tenemos que ir pensando es que las glándulas mamarias son como un sistema de conductos que se distribuyen en forma radiada desde el pezón. O si lo quieren decir al revés, es un sistema de conductos cuyas ramificaciones convergen en el pezón. ¿Se entiende eso? Esa distribución tridimensional es muy importante para entenderla. ¿Se entendió eso, no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ok. Estas glándulas mamarias están conformadas por aproximadamente 15 a 20 lóbulos. Esos lóbulos consisten en estructuras que van a encontrar dos instancias, dos etapas. Una es cuando la mama está en reposo, que es la gran mayoría del tiempo, y esa conformación es la de un sistema o la de glándulas de tipo túbulo lobulillares. Y ahora vamos a ver lo que es eso, ¿no? Que están ramificadas. Como les decía, desde el pezón se empiezan a abrir, empiezan a dicotomizar y se van abriendo estas estructuras que son básicamente tubulares. Cuando la mama entra en un periodo de lactancia, lo que sucede es que estos lobulillos, que es la parte final, la parte terminal de esas estructuras de conductos, se transforman en alvéolos. ¿Por qué? Porque empiezan a secretar el contenido o el material lácteo, que es el que se va a alimentar al bebé. Entonces, esto es básicamente arquitecturalmente glándulas túbulo-lobulillares ramificadas, la gran mayoría del tiempo, excepto en el periodo de lactancia, en donde la glándula cambia de túbulo lobulillar a túbulo alveolar. Empieza a desarrollar alvéolos. Los lóbulos, estos, están separados por tejido conectivo denso. Eso es lo que decía, que son radiados desde el pezón. Y esos lóbulos, a su vez, se dividen en lobulillos. O sea, la parte más externa de la glándula está conformada o son lobulillos. Algunas de esas bandas son las que unen el tejido glandular a la dermis, a la piel, digamos, a la capa dérmica de la piel, y son los que se llaman ligamentos suspensorios o ligamentos de Cooper. Y estas glándulas, como les mostré en la imagen anterior, están rodeadas por abundante tejido adiposo. Toda esta conformación es importante para conocer y para tener en cuenta. Acá vamos a ver de vuelta lo mismo. Esta es la estructura, si uno la ve de frente, en donde desde el pezón se irradian los diferentes lóbulos que a su vez terminan en pequeños lobulillos. Si esto lo veo en un corte de costado, tenemos esta misma distribución. Esto
es muy importante para conocer, porque cuando uno vea cortes histológicos, va a ver, digamos, partes de estas estructuras, por lo cual hay que poder interpretarla en el contexto anatómico. Bueno, el pezón, o que también se llama papila mamaria, tiene alrededor un sector, un área que se llama areola. Ambos es una zona más pigmentada, redondeada, bien delimitada, que ambos están cubiertos por epitelio plano estratificado. O sea, tiene la misma estructura queratinizado y la misma estructura que la epidermis de la piel, de la cutánea. Lo particular de este sector es que en el tejido conectivo, la dermis, uno lo que va a encontrar son fibras musculares lisas que corresponden a la areola y al pezón, que no está en otros sitios anatómicos. Esto es particular de este lugar y por eso da esa sensación de erizarse cuando tiene un rozamiento, bueno, cuando hay alguna cuestión de sensibilidad, tiende a hacer una contracción. Esto es una característica histológica particular que vamos a encontrar en este sitio. La areola, por su parte, contiene además estructuras glandulares, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y algunas glándulas que se llaman glándulas de Montgomery. Básicamente la secreción principal que tienen es la de lípidos. Y ahora comenzamos con el sistema de conductos. Decíamos que está conformada por 15 a 20 lóbulos. Cada lóbulo termina en un conducto excretor, es decir, termina en el pezón en un conducto excretor. Ese conducto excretor se llama conducto galactóforo y es, digamos, la parte más dilatada, cuya luz es más grande. Esto a medida que uno va desde el pezón hacia la periferia, cada vez se va haciendo más delgado y la luz va siendo más pequeña. A nivel de la areola vamos a tener una dilatación de estos conductos galactóforos que se llaman senos galactóforos y sirven para que sea un reservorio de la leche. ¿Qué características histológicas tiene este tubo, este conducto? Bueno, en la parte más proximal y más cercana al pezón va a tener todavía epitelio plano estratificado, queratinizado, como tiene la piel. Pero a medida que uno comienza a internalizarse dentro del conducto, ese epitelio cambia a un epitelio glandular y empieza a encontrarse, a estar conformado por dos capas de células epiteliales. Unas células basales cúbicas y células superficiales cilíndricas. Es decir, acá estoy yendo desde lo más superficial hacia adentro de la glándula. Este es, digamos, el primer segmento del sistema de conductos, si uno lo quiere llamar de alguna forma. Y esta es la imagen del seno galactóforo. Un conducto que está dilatado, no dilatado, sino que es de mayor dimensión, que vamos a ver después, corresponden a los conductos intercalares y a los lobulillos. Y aquí el revestimiento es biestratificado. Una capa de células basales, cúbicas y una capa de células cilíndricas que dan a la luz. ¿Se va entendiendo hasta ahora cómo es la estructura? Profe, ¿puedes repetir lo que señalaste?
Acá no se llega a ver bien la característica del epitelio, pero sí se ve el diámetro del tubo. Entonces, esto es un conducto galactóforo. Esto es un vaso sanguíneo, ¿no? Esto no hay que darle bolilla. Esto es un conducto galactóforo. Este diámetro es particular del conducto galactóforo. Yo ya sé que acá tengo un epitelio glandular. No llego a verlo porque no me da el aumento. Pero a esta altura yo voy a tener dos capas de células epiteliales. Si yo me alejo de esto, digamos, si voy saliendo para afuera, que calculo que es para este lado, y encuentro acá el pezón, lo que voy a tener es el seno galactóforo y bueno, la continuidad con el pezón, que van a tener recubrimiento de epitelio escamoso. ¿Mm? A esta altura, acá yo estoy teniendo un epitelio de tipo glandular. Pero no estoy viendo el pezón acá. ¿Se entiende? Sí, gracias. Desde los conductos galactóforos hacia, digamos, hacia distal, hacia la parte más externa, o sea, hacia el lado del músculo del pectoral mayor, empieza a desarrollarse el sistema de conductos y pasa de tener de conductos mayores, que son los galactóforos, a conductos un poco más de luz más pequeña. Esos conductos se llaman conductos interlobulares. Y el epitelio que tienen es o bien cilíndrico en la parte más distal. Cuando yo hablo de distal, hablo de lo más cercano al pezón. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Bien. Y que van disminuyendo de altura hasta hacerse cúbicos en las partes más pequeñas, que son las más alejadas del pezón. O sea que acá pasé de un epitelio biestratificado a un epitelio simple cilíndrico a un epitelio cúbico. Y a esta altura, entre el epitelio y la membrana basal, empieza a aparecer una capa de células mioepiteliales. ¿Qué particularidad tienen estas células mioepiteliales? Bueno, tienen capacidad de contraerse, porque tienen un componente de miosina en la pared y interactina, con lo cual son contráctiles. Cada lóbulo, que dijimos que tenía 15 a 20 en total, se compone de numerosos lobulillos. Los lobulillos se forman a partir de los conductos interlobulares, o sea, la continuación de los conductos interlobulares pasan a ser los lobulillos. ¿Y qué son esos lobulillos? Son ramificaciones más pequeñas, en donde cuando uno habla de lobulillo, habla del componente tubular, ductal o ductular, y del tejido conectivo intralobulillar que lo circunda, porque eso lo delimita. Este tejido conectivo intralobular es distinto al tejido conectivo interlobular. Ahora ya lo vamos a mostrar con alguna imagen. Cada lobulillo, por su parte, recibe un único conducto terminal. Que dijimos que esto se produce a partir de que a partir del conducto galactóforo empiezan a hacerse más delgados y empiezan a subdividirse y a ramificarse esos conductos. Para terminar en lo que son conductillos intralobulillares que tienen un epitelio simple, cúbico, y el revestimiento externo de células mioepiteliales. Esta última instancia, la del lobulillo, forma parte de lo que es la unidad funcional de la mama. Y esa unidad funcional es lo que se llama unidad ducto lobulillar terminal.
Esta unidad ducto-lobulillar terminal es la parte que después, en el momento de la lactancia, cambia a tener un epitelio secretor y cargado de lípidos y de glúcidos principalmente, y a formar eh, una acinus. Entonces pasa a ser una glándula eh, dúctulo-acinada. Entonces, esta parte final del conducto es lo que se llama unidad ducto-lobulillar terminal. Tiene la cuestión funcional, pero además tiene una importancia muy relevante porque es el lugar en el que se originan la mayoría de los cánceres de mama. De este sector de la mama es de donde se originan la gran mayoría de los tumores mamarios. ¿Se entendió todo esto? Profe, Sí. yo no entendí la primera parte, lo de los conductos interlobulares. No entendí, ¿están entre los lóbulos o se meten a los lóbulos? No, no. El lóbulo se conforma de estas cosas que yo fui contando. Es como si fuese un tubo que se va afinando, que se va abriendo en forma dicotómica, o sea, de a dos, y termina en un túbulo muy chiquitito final, que es la unidad terminal ducto lobulillar. Es decir, vamos a suponer que tengo un recorrido. Yo tengo el recorrido de la producción láctea. Se produce en este lugar, ¿no? En la unidad terminal ducto lobulillar. Ahora, ¿cómo hace para salir hasta el pezón? Bueno, sale de acá, pasa por el conducto interlobular, pasa por los senos galactóforos, pasa por los conductos galactóforos, se acumula en el seno galactóforo y se elimina por el pezón. ¿Se entiende? Es como si fuese un tubo continuo que se va afinando y abriendo, dividiendo. Y eso es lo que forma los Claro, lobulillos. como que va todo confluyendo desde la producción hasta donde se secreta. Exactamente, eso. Y Bien, gracias, profe. cuando uno lo mira desde el pezón, yo tengo 15 o 20 galactóforos que terminan ahí. Bueno, pero ¿y esos galactóforos qué representan? Cada una de las salidas de los lóbulos. Claro, sí, muchas gracias. ¿Se entiende? Esa distribución anatómica es muy, muy importante de entender, porque si no uno después ve la histología de la mama y es difícil de interpretar. ¿En qué sector de la mama estoy? ¿O qué estructura estoy mirando? Vamos a continuar. Lo que yo mostré antes era un conducto galactóforo, ¿sí? Que era un conducto que tenía la luz, que estaba más dilatada. Acá lo que yo estoy viendo son los lobulillos. Esto que yo estoy viendo es un lobulillo. ¿Qué es lo que lo conforma? Bueno, acá yo estoy viendo que hay conductos que van a terminar como si fuesen en pequeños dedos. O sea, que tienen lo que se llama la unidad que solamente la estructura de los ductos me lo marca, sino que lo que yo estoy viendo como estroma que lo rodea es tejido conectivo laxo. O sea, yo estoy viendo acá una estructura que está formada por pequeños conductillos, unos conductos que van a terminar en un fondo ciego, ¿no? Y que están rodeados por tejido conectivo laxo. Esto es lo que a mí me permite establecer que estoy en un lobulillo y que lo que yo estoy viendo acá son unidades terminales ducto-lobulillares. Cuando sale el conducto de acá, va a pasar por el tejido conectivo denso.
Y ese conducto ya va a tener un diámetro mayor. De acá va a salir a un conducto interlobular y después al seno, al conducto galactófago. ¿Se entiende? Profe, una Sí. pregunta. ¿Esta unidad conducto lobular sería como el conjunto de los conductos intralobulados? Claro, a ver, ahora creo que va a haber una imagen que va quizás a aclarar la arquitectura. En esto es muy importante entender la arquitectura, porque si no, no es difícil entender la histología. Vamos a asumir que esto es un lobulillo, que acá yo tengo unidades terminales ductolobulillares. De acá va a salir un conducto que no lo estoy viendo en este corte histológico, que sale de esta delimitación y se mete ya en el tejido conectivo denso. Ese primer tramo se llama conducto interlobular. Está entre los lóbulos. Y ese es el que va a desembocar en el conducto galactófago. Esta es la última parte. Estos son los lobulillos, que están formados por unidades terminales ductolobulillares. A ver, vamos a continuar, a ver si lo vemos con otro ejemplo. Esto es a mayor aumento lo que estaba mostrándoles recién. Ustedes ven que acá yo tengo tejido conectivo laxo. Tengo un componente de células epiteliales que dan hacia la luz de esta glándula, y después aquí células que tienen un citoplasma un poco más claro, porque tienen cierto grado de aumento de tamaño, que son las células mioepiteliales. Acá yo estoy viendo, vamos a tener esta imagen. Acá el conducto termina, ¿sí? Acá también. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Acá No, tengo. profe. ¿Lo puedes ¿Cómo? repetir? Bueno, no entendí. Tipo, entendí que lo más clarito son las células mioepiteliales, pero después no entendí lo que marcaste. Lo más clarito hacia la periferia, hacia el borde de afuera, a ver, acá se ven mejor, son células mioepiteliales, que están aumentadas de tamaño. Si no son planas, y no se ve, o se ven los núcleos nada más. Después tengo estas células que son células luminales. ¿Por qué son células luminales? Porque están del lado de la luz de este conducto. ¿Sí? Esos son los dos componentes epiteliales. O epiteliales y mioepiteliales. ¿Entienden? Sí. Sí. Bien. Ahora vamos a la estructura. Si yo miro vamos a tomar este sector, de aquí para acá. ¿Sí? ¿Ven lo que estoy señalando? Sí, profe. Bien, yo tomo este sector. Este sector tiene 1, 2, 3, unidades, 3, 4, 5, bueno, algunas más. Unidades terminales ductolobulillares. Esta es la parte final del conducto, del sistema de conductos. Esto se va a unir dentro del lobulillo por otros conductos intralobulares y después van a pasar a un conducto interlobular. ¿Se entiende? Sí, profe. A ver si lo vamos a ver después con otra imagen. Los lobulillos están separados por tejido conectivo interlobular. Esta es la separación entre los lobulillos. ¿Y qué tiene? Puede tener infiltración adiposa. Pero es tejido conectivo denso. Todo lo que es tejido conectivo denso está entre los lobulillos o entre los lóbulos. Por eso dice esto. Los lobulillos están separados por tejido conectivo denso interlobulillar. Y el tejido conectivo denso que rodea todas las ramificaciones de un conducto también se llama interlobular.
El tejido conectivo que está adentro de los lobulillos es intralobulillar, es tejido conectivo laxo. Y tiene pocos adipocitos. A ver si lo vemos con imágenes. Acá tenemos todo el sistema de conductos. ¿Ven? Yo acá tengo el pezón, al que llega el conducto galactóforo, que tiene una dilatación, que es el seno galactóforo. Una vez que me voy alejando de los conductos galactóforos, voy entrando en lo que se llaman los conductos interlobulares, que son estos. Cuando yo acá me meto adentro de esta estructura, me estoy metiendo adentro del lobulillo. Cuando veo esta estructura, acá yo ya voy a tener tejido conectivo laxo. Y acá es donde voy a tener lo que se llaman las unidades terminales ductolobulillares. ¿Se entiende la estructura? Sí, profe. ¿Se entiende? Esto es un sistema de conducto. Lo que pasa es que acá parece como si estuviesen dilatados, como si estuviese más en una mama en lactancia. En realidad acá lo que está mostrando es que esto tiene otra característica que es la de tejido conectivo laxo. Todo el resto es tejido conectivo denso. O sea que si yo hago un corte, vamos a suponer que el corte me agarra acá. Bueno, yo hago un corte acá y voy a tener lobulillos, parte de un conducto intercalar. Perdón, intercalar no, interlobular. Entonces en un mismo corte puedo tener los dos tipos de conductos. Esta mama de la que estuvimos hablando antes se llama mama en reposo. No es que esté en reposo absolutamente, porque las mamas a partir de la adolescencia son estimuladas permanentemente por las hormonas sexuales, pero no está en lactancia, por eso se habla de que o está en reposo o está en lactancia. Esta mama en reposo, o en esta mama en reposo, predomina el tejido conectivo denso interlobular, que tiene pequeños islotes de tejido conectivo laxo, que es el intralobulillar, con los conductillos. O sea que es predominantemente tejido conectivo denso interlobular o interlobulillar con presencia de algunos lobulillos. Obviamente no tiene alvéolos. Y esto es lo que uno encuentra en un corte histológico. Acá, si bien este es un dibujo y no es lo más representativo, nosotros vamos a tener los conductillos o unidades terminales histolobulillares, y acá vemos que el estroma es diferente. Acá tengo un estroma que es laxo, y acá tengo un estroma que es denso. Vamos a ver la imagen histológica. Esto es lo que yo les decía antes. Acá tengo lobulillos, ¿ven? Con un estroma con tejido conectivo laxo. Por eso yo a este aumento me doy cuenta que acá tengo lobulillos. Y acá empiezo a tener conductos interlobulares. Están rodeados por tejido conectivo denso. Si yo miro a mayor aumento, la estructura histológica de las paredes de esos conductos son distintas. Acá tengo una luz más grande, células que pueden ser de cúbicas a cilíndricas, y acá tengo básicamente células, vistiendo los conductos, de tipo cúbicas, con las células mioepiteliales que están por fuera. La mama, si bien decíamos que es digamos, tenemos un periodo que está en lactancia y otro periodo que está en reposo, cuando está en reposo es estimulada por las hormonas sexuales que, como ustedes saben, tienen un ciclo, ¿no?, mensual. Y ahora vamos a ver cómo
las afecta. Esta mama también se modifica, obviamente, en el embarazo y la lactancia, y también se modifica cuando la mujer entra en menopausia y disminuyen los estímulos de las hormonas sexuales. Básicamente, ¿de qué hormona estamos hablando? De los estrógenos y de la progesterona. ¿Y qué efecto tienen estas hormonas? Bueno, los estrógenos principalmente estimulan el desarrollo de los conductos. En cambio, la progesterona estimula el crecimiento de los alvéolos. A su vez, en el periodo de lactancia, la prolactina estimula la producción de leche y la oxitocina, estas son hormonas de la hipófisis, actúa sobre las células mioepiteliales provocando la inyección láctea. Estrógenos y progesterona principalmente son hormonas ováricas. Entonces acá tenemos cómo es el ciclo menstrual, que si no lo vieron ya lo van a ver y se van a cansar de verlo, porque esto se ve mucho durante toda la carrera, porque digamos, aplica en un montón de instancias. Nosotros estamos viendo que hay una correlación de eventos entre la secreción, o esto es lo que se llama eje hipotálamo hipofisario, y tiene impacto en el mantenimiento del ciclo ovárico, que a su vez actúa sobre el endometrio. Nosotros acá lo importante de destacar es que vamos a tener dos momentos principalmente. Uno es el periodo proliferativo del ciclo, en donde va incrementándose paulativamente los estrógenos, hay un predominio de actividad de estrógenos, y la parte del ciclo secretor, del momento secretor del ciclo, hay un predominio de los progestágenos. Si en el momento de la ovulación, que es más o menos el día 14, hay fecundación, los progestágenos se mantienen elevados. Primero, porque los progestágenos lo produce el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va disminuyendo de tamaño, va perdiendo funcionalidad, pero si se produce la fecundación, el cuerpo lúteo continúa funcionalmente generando progestágenos, y eso es lo que mantiene también la producción láctea, o mejor dicho, la proliferación de los acinos. Entonces, en este ciclo este ciclo menstrual lo podemos dividir en una serie de días. Y vamos a tener que la primera parte del ciclo, días 3 a 7, los acinos vienen en el momento de la menstruación, y acá los acinos van a estar más disminuidos de tamaño, van a tener, en realidad más que acinos van a tender a ser conductos. Pueden tener 2 o 3 capas, una luz poco definida, es decir, no hay dilatación de las unidades terminales lobulares. Todas las células son monomorfas, y el estroma es principalmente celular y con fibroblastos. Entre los días 8 y 14, previo a la ovulación, vamos a encontrar que tenemos claramente distinguibles la capa de células mioepiteliales, con células que ya tienen los núcleos más dilatados, los citoplasmas un poco más agrandados, más dilatados, de tono claro, y un núcleo pequeño. Aparecen un grupo de células intermedias que están entre las células mioepiteliales y las luminales. Algunos plantean que estas células son el origen de ambos
de ambos tipos celulares, de las mioepiteliales y de las luminales, serían células madre. Y después tenemos las células luminales que comienzan a revestir la luz de este acino y que tienen citoplasmas más bien basófilos y núcleos densos basales. Acá el estroma todavía se mantiene denso, pero con algunas fibras más acidofílicas. Y esta sería un poquito la característica. O sea, tengo un estroma que, si bien es laxo, todavía tiene un componente más fibroso importante. Las células luminales son más bien basófilas, las luces son muy poco conspicuas, o sea, se ven muy poquito, y esto podría ser un lobulillo que corresponda a este periodo de la fase folicular. Después de la ovulación, en donde comienza la fase lútea o la fase progestágena, acá lo que vamos a ver es vacuolización y balonización de las células. ¿Por qué? Porque empieza a aumentar el contenido de glucógeno en las células mioepiteliales. La luz se va haciendo más evidente, es decir, se va dilatando, y comienzan a aparecer pequeños penachos, no penachos, pequeñas protrusiones apicales de las células luminales. Y el estroma se va haciendo cada vez más laxo. Eso hasta más o menos el día entre el día 15 y el 20. Y del día 21 al 27, esa secreción luminal tiene características apócrinas, porque hace como un globo de secreción, que es el que se va a eliminar, se observa mucho más conspicua, de forma mucho más conspicua. Acá es donde se encuentra el periodo de mayor tamaño de lóbulos y acinos. Hay mitosis y hay un marcado edema del estroma. Y en el periodo menstrual disminuye la secreción apical, pero todavía van digamos, apical de las células, ¿no?, luminales, pero los acinos todavía están distendidos y tienen secreción granular. Las células luminales van teniendo escaso citoplasma, pero las mioepiteliales todavía están valorizadas. El estroma se vuelve a hacer celular, como habíamos visto en la fase folicular o en la fase estrogénica, y toda la mama va disminuyendo de tamaño, digamos, y su menor tamaño está en los días 5 a 7. O sea que, si bien uno la llama mama en reposo, ustedes ven que los 28 días que dura el ciclo menstrual, incluyendo el periodo de menstruación, las glándulas mamarias son muy activas o sea, van sufriendo modificaciones, van sufriendo cambios por los estímulos hormonales. En el embarazo, lo que sucede es que la mamá va tomando un mayor volumen. ¿Por qué va tomando un mayor volumen? Porque los conductos se van ramificando y comienzan a aparecer alvéolos. ¿Esos alvéolos de qué constan? Bueno, las células epiteliales se cargan principalmente de glucógeno y proteínas y van haciendo que esto que tenía forma de un conducto se vaya transformando en una especie de saco, o sea, se va dilatando. Y esa es la estructura que uno llama alveolar. Por eso, bueno, además, acá lo que sucede es que empiezan a aparecer algunos elementos inflamatorios, como son los plasmocitos, linfocitos y eosinófilos,
y disminuye el tejido conectivo y el tejido adiposo. Principalmente estamos hablando de el tejido conectivo que está en los lóbulos. Se observan, bueno, y a medida que esto se va desarrollando, que continúa el embarazo, que el estímulo progestágeno continúa, las glándulas se transforman en glándulas túbulo-alveolares ramificadas. Entre la membrana basal, células de los alvéolos y los conductos, hay células mioepiteliales. Esas células mioepiteliales son muy importantes porque son las que van a colaborar en la eyección de la leche. La leche tiene dos componentes de los más importantes. Uno es el componente proteico y otro es el componente lipídico. Lo interesante a consignar acá es que los dos tipos de producción tienen una forma de secreción diferente. La secreción para el componente proteico es de tipo merócrina, es decir, cuando se libera, no se libera solamente el contenido. En cambio, la de tipo lipídico hace como un globo y se libera parte de la membrana citoplasmática. Esa es la diferencia en el tipo de secreción. Y cada uno de los componentes tiene esos dos mecanismos diferentes de secreción. Es importante también ver que esta primera secreción láctea, que se llama calostro, se acompaña de vitamina A, proteínas, anticuerpos IgA, que son los que van a defender o van a proteger al neonato. La imagen de una mama en lactancia es completamente diferente a la que estábamos viendo de la mama en reposo. O sea que ustedes ven acá hay una gran proliferación de estos túbulos que fueron dilatándose, que se llenan de secreción y cuyas células empiezan a tener citoplasmas más amplios y claros. Acá hay una mama que está también desarrollándose, va disminuyendo el estroma. Y acá la tenemos con esta sí es una fotografía histológica. Vemos que hay luces muy grandes, las glándulas están pegadas unas con otras, las células tienen secreción en el citoplasma y además tenemos secreción en las luces glandulares. Esta glándula no tiene nada que ver con la que habíamos visto previamente, que está en reposo. Acá tenemos otra fotomicrografía. Volvemos a ver lo mismo, o sea, glándulas que están distendidas, llenas de secreción en las luces, conductos también dilatados, con la secreción para ser eyectada. Y sobre todo, las células que tienen esa característica de más claridad del citoplasma, como se ven acá, principalmente por los lípidos. Durante el embarazo hay una regulación hormonal. Hay una regulación hormonal que tiene relación también con la succión del pezón. Esa succión del pezón genera un estímulo sensitivo que ya llega al hipotálamo. Y acá es donde funcionan o se activan las otras hormonas que habíamos nombrado antes. Una es la prolactina y la otra es la oxitocina. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, la de liberación de prolactina se inhibe la liberación del factor inhibidor de prolactina hipotalámico y estimula también la oxitocina de la neurohipófisis. Nosotros habíamos dicho que, lo dijimos,
La prolactina estimula la producción de leche y la oxitocina actúa sobre las células mioepiteliales provocando la eyección. O sea, esta contracción sobre las células mioepiteliales. La prolactina es producción de leche. Este es el mecanismo. Hay receptores sensoriales que envían un mensaje de estímulo nervioso que actúa sobre el hipotálamo. En el hipotálamo, por un lado, se genera la producción de prolactina y estimula la producción de las células acinosas, y por otro lado, estimula la producción de oxitocina, y esa es genera una estimulación sobre las células contráctiles del mioepiteliales, y eso es lo que, digamos, genera el estímulo de la secreción láctea en la lactancia. Finalmente, hacia la menopausia, los niveles de estrógeno y progesterona, por disminución de la función ovárica, van disminuyendo. Entonces, estas estructuras túbulos lobulillares o lóbulos acinares van disminuyendo de tamaño. La mama va siendo reemplazada por más componentes de tejido adiposo. Y esto sucede alrededor de los 45-55 años. Cuando se encuentran en la posmenopausia, el componente glandular y escaso, y lo que decíamos, hay un predominio de tejido adiposo. Hasta ahí, más o menos, ha sido un poco la explicación de las características arquitecturales, histológicas, embriológicas y funcionales de la mama. Les voy a mostrar algunos gráficos y algunas cosas que por ahí ayudan a verlo o analizarlo nuevamente. Acá tenemos el tejido mamario. Acá hay como un recorte de un lobulillo. Y acá lo que vamos a tener es lo que estábamos diciendo antes. Una unidad terminal ducto lobulillar. Esa está compuesta por glándulas túbulo-lobulillares o túbulo-alveolares, dependiendo del momento de secreción de si está en lactancia o si está en reposo. Y este es un poco el esquema del conductillo. Una capa de células mioepiteliales y una capa de células luminales. Esta imagen me pareció que estaba bastante acertada porque podemos ver los distintos componentes. Acá hay una serie de conductos que parecieran ser conductos interlobulares. Y acá tenemos, están rodeados de tejido conectivo denso y adiposo. Y acá tenemos recortado, digamos, un lobulillo. Ustedes se dan cuenta que ya con este menor aumento, acá yo tengo una estructura que es diferente a las otras zonas. Acá estoy viendo conductos que están entre el tejido conectivo denso, y acá yo estoy viendo toda una serie de conductillos que tienen alrededor tejido conectivo laxo. Este lobulillo tiene no solamente el componente epitelial, sino ese estroma específico que lo caracteriza. Acá vemos una imagen a mayor aumento de lo que decíamos antes, células luminales. Acá hay algunas células mioepiteliales que están dilatadas, acá hay otras que están digamos, que no están dilatadas. Cuando no están dilatadas se ven apenas los núcleos como elongados pegados a la pared. Acá hay un esbozo de secreción. Esta podría ser una glándula mamaria que esté sobre el final del, digamos, próximo a la
al día 14. Acá tenemos las características de, bueno, se muestran células mioepiteliales, están un poco agrandadas, un poco del tamaño, y células ductales que tienen una característica más parecida de tipo cilíndricas. No, perdón, está en mayor aumento, esto es cúbico, pero están como aumentadas de tamaño. Acá lo que estoy viendo es una hiperplasia de células mioepiteliales, que por eso que a veces puede confundir con una mama en lactancia. En realidad, todas estas son células mioepiteliales que tienen un citoplasma claro y están muy aumentadas de tamaño. No se ven acá las células, o sea, no son células luminales cargadas de producción láctea. Esto es un diagnóstico diferencial que uno tiene con una mama en lactancia. Acá tenemos la imagen de la mama en lactancia. Se ven alvéolos que están rellenos de secreción y que tienen revestimiento de células planas. Y este es el ejemplo de el músculo liso que uno puede encontrar en el tejido dérmico de la areola. Estas bandas gruesas, porque si no, normalmente uno puede tener tejido muscular liso en la piel, corresponde al músculo del pelo. O sea, el pelo tiene lo que se llama el músculo erector del pelo. Pero acá, y eso forma lo que se llama la unidad pilosebácea. Pero acá, este músculo, primero que son bandas gruesas de músculo liso, no están relacionadas con ninguna unidad pilosa y corresponden a, digamos, al músculo que genera la erección del pezón y de la areola. Bueno, y finalmente, esta es una imagen de inmunistoquímica. Lo que nosotros vemos acá es como esto es un marcador que me permite establecer a dónde yo tengo receptores de estrógeno. Este es un marcador de estrógeno, que vamos a ver que ese marcador de estrógeno me va a poner de relevancia si en un tejido normal las células luminales, porque esas son las que tienen sensibilidad para los estrógenos, tienen receptores para los estrógenos. Y acá me está delimitando un lobulillo, perdón, un conductillo, mejor dicho. Esas células que están por fuera son células mioepiteliales. No están marcadas por el estrógeno. El estrógeno no afecta esta parte de la estructura glandular. Esto es solamente para mostrarles cómo se ve una imagen de inmunomarcación de una estructura de las células luminales en un lobulillo mamario. Bueno, y ahí ha llegado al fin la presentación. No sé si ha sido claro o no, si tienen preguntas. Profe, yo te consulto, Sí. tejido mamario, de los libros Ujú. recomendados por la cátedra, ¿hay alguno en particular del cual te parezca que está mejor Me explicado? parece que están bien los dos, tiene buenas imágenes el Ross, yo, digamos, lo releo habitualmente de ahí, pero, digamos, por ahí, cuando uno lo explica, después le vas a pegar una leída, vas a ver que es bastante simple, hay que entenderlo como lo que yo les dije, ¿no? Un sistema de conductos radiados desde el pezón, que comienzan en un conducto más ancho, que se va haciendo más de luz más grande, que se va haciendo cada vez más finito, pero que se va ramificando. Y que termina en la unidad terminal ducto lobulillar. Sobre esa base de esquema, no es difícil entenderlo. ¿Mm? Me parece que ahí está un poquito Bien, gracias. el secreto de esto. ¿Mm?
¿Alguna otra pregunta, dudas? Profe, una pregunta. Sí. Entonces tenemos tejido conectivo denso entre los lobulillos, No, interlobular. a ver, sí, el interlobular, pero Mm. el intralobulillar es laxo. Por eso vos ves los lobulillos y los podés diferenciar rápidamente a menor aumento, porque entre los lobulillos tenés tejido conectivo laxo. Y entre los lóbulos, separando, digamos, los conductos más grandes, más dilatados, tenés tejido conectivo denso. El lobulillo tiene, para llamarlo de alguna forma, y para que, digamos, a ver, a lo mejor simplifica esto, un estroma específico, le podríamos decir, que es de tejido conectivo laxo. El resto del tejido conectivo de la mama es tejido conectivo denso y adiposo. Gracias, profe. ¿Se entendió? Sí, Bueno, o sea, dentro del lobulillo, lo que rodea la unidad terminal ducto lobulillar es tejido conectivo laxo. Por fuera de eso, todo lo que tengo es denso o adiposo. claro, onda acercándose hacia el pezón. Todo eso es denso. Listo. Y otra pregunta, Ujú. para las mujeres que tienen problema en las lactancias, ¿es por la falta de estas dos hormonas? A ver, hay todo un tema con eso. Eh, Hay que ver lo que son realmente los problemas de la lactancia. Porque a veces es una cuestión de dar el tiempo, ¿no? O sea, de que el bebé estimule con la succión el pezón hasta que empiece a funcionar. A veces no es automático, tienen leche rápidamente. A veces necesitan un tiempo de estímulo. ¿Cómo? Una de las cosas que sucede a veces es que por la ansiedad que genera y por, digamos, porque el bebé se tiene que alimentar y succiona y no sale leche en un primer momento, se les empieza a dar la mamadera. Y eso empieza a complicar las cosas. A complicarlas porque una vez que el bebé empieza a tomar la mamadera, que no tiene que la leche le cae sola, no tiene que estar succionando, no tiene que hacer fuerza ni nada, después es más difícil ponerlo a succionar. Pero yo no sé si es, digamos, si es que hay realmente, o habría que ver cuáles son los casos particulares en los que puede haber realmente un problema. No sé bien cuál podría ser, si es que el embarazo está todo en orden, No, ¿no? a mí se me había generado la duda cuando lo estábamos viendo de si era por la falta del desarrollo de, de todas las glándulas o era por las hormonas. Mira, yo te diría que a veces hay más. Sí es cierto que ese primer estímulo, digamos, es a veces un poquito más trabajoso y bueno, hay que esperar que succione y que se empiece a funcionar el circuito. Pero, digamos, a menos que haya algún problema hormonal sabido previamente, no sé cuál podría ser exactamente la, la falta de qué hormona. O sea, sería la que hace que no funcione. Yo, en verdad, en eso descreo un poco. En general, cuando llegan a ver, estamos hablando de un embarazo que transcurrió normal, que ha estado en el peso normal, todas las variables normales. No, no tendría que haber mayor problema. Ya te digo, habría que estudiar un caso en particular para saber de qué problemática estamos hablando. Claro, gracias. No, no.
Bueno, ¿alguna otra cosa? Bueno, de esto va a haber preparados, así que por ahí cuando se les generen dudas lo pueden completar con el trabajo práctico en microscopio. ¿Mm? Bueno, nada más. Bueno, mucha suerte la mañana y bueno, a continuar.